Boker Tov, buenos días. Bienvenidos nuevamente a una vez más otra emisión del resumen que tenemos semanal de la Parashá. Hoy hablaremos del resumen de la Parashá número 18, titulado Mishpatim, que se traduce como sentencias, como juicios. Y es interesante porque en esta Parashá tenemos como 50 mandamientos que aquí tocan entre los capítulos 21 al 24 de Shemot, de Éxodo. Pero bueno, antes que todo, gracias a mi Padre Celestial, nuestro Padre Eterno, que nos mantiene con vida y que nos tiene aquí una vez más para seguir aprendiendo y compartiendo de la Torah. Bienvenidos a todos. Si por primera vez te conectas, te invito a que te suscribas al canal y que también compartas. Recordemos que este es un canal que es sin un fin de lucro, es un canal que se titula precisamente como acá a mis espaldas, un shofar de Yahweh para el mundo, un shofar de YHWH, traducido el tetragramatón Yod Hei Vav Hei, un shofar para el mundo. Y bueno, gracias a todos ustedes que fielmente se conectan y están junto conmigo aprendiendo más y más de la Torah. Recordemos que la Torah en su ciclo, en su estudio, son 54 parashat, porciones de semana, y cada porción de la semana tiene 7 lecciones por día que se ven. Te invito para que tú veas las aliyás. Yo entiendo que a veces por tu trabajo, alguna otra cosa no puedes, pero si tú estudias las aliyás, te darás cuenta de que tu conocimiento, tu discernimiento, lo que nuestro Abba Kadosh nos da a través de su Torah, nos ayuda a crecer a cada día. La aliyá nos ayuda a elevar nuestro conocimiento, nuestra vida espiritual. La vida espiritual en nuestro Abba Kadosh, en la Escritura, solamente viene producto de que tú y yo estemos conectados con nuestro Padre Celestial en la oración y sobre todo estudiando en la Torah. Entonces también te invito para que tú en tu casa tengas el Shaharit, las oraciones de la madrugada, buscar a nuestro Abba Kadosh de mañana, como lo hacía nuestro padre Abraham. Es una bendición muy, muy hermosa. Pues bueno, aquí gracias a nuestro Padre Celestial porque estamos pues listos. Hoy tenemos doble bendición porque hoy es Rosh Chodesh, cabeza de mes, nuevo mes, y también es el Shabbat. Entonces muy pronto estaremos ya celebrando las fiestas de nuestro Abba Kadosh, las fiestas de primavera, que empezaremos con Pesach. Después te voy a poner las fechas, dame oportunidad de confirmar bien mis datos y yo te voy a poner los días en que nosotros, tu servidor aquí, festejamos en familia. Pero bueno, vuelvo a repetir, te deseo un buen inicio de Rosh Chodesh y un buen inicio de Shabbat. Hoy es sábado por la mañana, el día gregoriano, ¿sí? Y hoy, al caer la tarde del sábado, tendremos el término del Shabbat. Entonces, muchas gracias a mi Abba Kadosh que me permite estar aquí contigo y a todos ustedes, y deseo de corazón que nuestro Abba Kadosh siga Ashli Hana, que nos siga prosperando nuestras vidas en sabiduría, en conocimiento, en discernimiento, porque es bien importante para evitar que nosotros seamos disuadidos y llevados por caminos de apostasía como hoy en tiempo está pasando. El Hasatán no trabaja en balde. Él usa la escritura, la Dabar Kadosh de nuestro Padre Celestial, la palabra santa, para disuadirnos y que podamos caer en apostasía. Nosotros por eso es importante que estemos a diario y orando a nuestro Abba Kadosh. Entonces, sin más que decir,
pues vamos a hacer este resumen temático. Vuelvo a repetirles los capítulos en los que abordan son el capítulo 21 al 24 de Shemot, de Éxodo. ¿Qué es lo que nos habla? ¿Qué es lo que nos habla esta? Voy a tomar mis lentes. En el capítulo 21 nos habla de leyes, ciertas leyes relativas a los esclavos. Quiero decirles que para esclavo en hebreo no era la esclavitud como las otras naciones lo hacían, en que los sirvientes, sus esclavos no tenían derechos, no tenían ciertas garantías inclusive de vida. No, la esclavitud, por decirlo así, o la servidumbre, si un hebreo tenía a un siervo, lo tenía que tratar de una forma digna. No eran tratados como animales, explotándolos sin derechos y bueno, de una forma que hasta los subajaban de forma horrenda. Los esclavos, inclusive se da el caso aquí, si usted leyó aquí o si ha leído, le invito a que usted lea estos capítulos. Algunos esclavos eran tratados tan bien que ellos no querían dejar a sus amos. Ellos no querían, claro, algunos sí querían ser libres, pero eran tratados tan bien que querían estar permaneciendo para siempre con sus amos. Y para ellos se practicaba la costumbre de horadar una oreja para decir que él viviría por siempre con su amo. Les daban hasta esposas, y pues tenían hijos, hacían su vida. El ser esclavo y siervo en la mentalidad, en la cultura hebrea, no era como la esclavitud griega, Babilonia, la esclavitud asiria, que eran prácticamente una esclavitud como en Egipto, una esclavitud que los trataban peor que animales. Aquí habla del capítulo del 21 con respecto también a compensaciones y sanciones, que si con respecto al que secuestraba también, con respecto al que maldiga inclusive a su padre o a su madre, cuando uno agrede a un esclavo y lo mata, también tenían que ciertas aplicaciones en sus leyes. Aquí se aplica la de ojo por ojo y diente por diente. No quiere decir tanto de que si uno te sacaba un ojo, pues también lo tienes que sacar. No, esto es una forma simbólica de decirte que la justicia tenía que aplicarse tal como cual. Es decir, no tenía que haber sobornos, tenía que ser la justicia muy bien aplicada, muy bien equilibrada, estrictamente sobrellevada. También habla en cuanto a si alguien tenía algún animal, en el caso de un toro, que si uno sabía que si era un animal con antecedentes de agresión y lo tenías libre, pues ahí tenías que morir también el toro, y también al dueño también se le daba muerte. Hay en este capítulo, vuelvo a repetir, en toda esta parashá hay como 50 mandamientos aplicados a lo que tiene que ver con la sociedad, para tener esa convivencia, llevar una sociedad bien, con calma, que no hubiera anarquía inclusive. Entonces aquí continúa diciendo en este, vuelvo a repetir, estamos haciendo un resumen temático. Ahorita vamos a ver un resumen formal, y bueno, sigue hablando con ciertas leyes relativas en el capítulo 22. Usted lo puede leer con más calma. En cuanto a un ladrón, cuando es sorprendido en casa, y si tú lo matas, pues no había problema.
vuelve a hablar con respecto a ciertas cosas, con respecto a no dejar con vida a los hechiceros. Perdón, una disculpa, ando un poquito irritado de mi garganta. Con respecto al cuando una persona seduce a una muchacha, también las cosas que se tienen que hacer, no, una ley que no se debe de oprimir al extranjero. Las vamos a repasar, todo esto lo vamos a repasar con más calma, estas leyes, pero te las estoy nombrando a grandes rasgos. Con respecto también a no comer animal que está haciendo en el campo, que es desgarrado por otro animal. Exhortación también, el capítulo 23 nos habla con respecto a la honestidad. Una sociedad honesta trae paz y trae progreso y trae justicia. Eso es lo que nuestro Abacadosh quería inculcar precisamente en el pueblo hebreo. ¿Y por dónde empieza la honestidad? En el capítulo 23 dice que primeramente que no se debe andar chismeando, no se debe de propagar un rumor falso. ¿Por qué? Porque sabemos esto que es mentira, y recordemos en el Brit Hadashah, en Apocalipsis nos habla que los mentirosos no entrarán en el reino de Yahweh por algo, ¿verdad? Con la mentira se obtienen un sinfín de cosas, puestos, dinero, privilegios, y otras tantas cosas. Y esto el Hasatán lo sabe. Nuestro Abacadosh también lo sabe, y por eso nosotros como hijos de luz no debemos de andar practicando estas cosas, porque estas cosas son algo muy grave ante los ojos de nuestro Padre Celestial. Nos habla también que no debes de ser favoritista con respecto a un problema, a un pleito entre ya sea un rico, un pobre, cualquier persona, porque que debes de ser imparcial. Y es lo que hoy vivimos hoy en una sociedad que no es esto, ¿verdad? No hay mucha honestidad, hay mucha mentira donde quiera. Vemos sociedades en que pues no hay esa justicia, como se dice. Pero bueno, aquí en los capítulos que comprende aquí esta parashá, fíjense, en el versículo, capítulo 23, versículo 7 dice: aléjate de declarar con falsedad. Es decir, que nosotros no debemos de estar diciendo cosas falsas. Y hoy vemos tantas cosas que hoy en día la gente respira, así como viven, respiran y dicen toda falsedad y mentira. Y no se refiere solamente en asuntos con respecto al diario vivir, sino miren ahora qué tremendo es hablar cosas falsas desde los púlpitos, hablar cosas malas desde una sociedad, de una persona que hable cosas falsas desde un lugar de autoridad. Es penadísimo eso. ¿Por qué? Porque el que tú hables eso va a llevar a que tú dañes a mucha gente, las almas. Y nuestro Abacadosh ama las almas. Entonces, ¿cómo es que nosotros hoy en día debemos de ser verdaderos? Pues conociendo Torah. Por eso nuestro Abacadosh tenía una ordenanza de que el rey, el que subía a un puesto del rey, tenía él que hacer y escribir una copia de la Torah. Él tenía que ser temeroso de la Torah, y parte de eso era esto. Entonces hubo pocos reyes en la historia hebrea, en la historia de Israel, que fueron buenos, no perfectos, pero fueron buenos. ¿Por qué? Porque tenían temor de Torah. Si tú y yo tenemos temor de Torah, nuestras vidas van a ser como la Torah lo es, verdadera, no hay en ella falsedad, y nosotros seremos transparentes. Entonces, recordemos la parashá anterior de Yitro, excelencia. Su título honorífico era Yitro, que era excelencia, y así es lo que nuestro Padre Celestial quiere, que tú y yo seamos excelentes en nuestro vivir, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida social. Y para ello, la Torah es la que nos va a llevar a hacer esto. Bien, y aquí sigue hablando también que no recibirá sobornos, ¿verdad? Todas estas leyes que tanto de veras hacen falta para que tengamos una sociedad en todo el mundo, en cualquier país, sociedades
honestas, sociedades impecables, que lo que van a hacer es traer bendición. Recordemos aquí que en esta parashá nos habla de eso. Si nosotros, nos trae este principio, si nosotros somos obedientes a los mandamientos de nuestro Abacadosh, nosotros seremos bendecidos. Bendecidos en todas las áreas de nuestra vida, etcétera, etcétera. Bueno, nos habla también algo muy importante con respecto a los Shemitah, a los años sabáticos, ¿sí? Que 6 años trabajarás la tierra y el séptimo no la trabajarás, porque todo lo que lo que quede ahí, dice el mandamiento en el versículo 11 del capítulo 23, que solamente la vas a barbechar. Todo aquello que quede, de todo que la van a comer las gentes pobres y también los animalitos que anden por ahí, pero no vas a trabajar el campo. Miren, este es un principio. Yo no soy un experto en agricultura ni en todo esto, pero una cosa estoy bien seguro, que cuando nosotros ponemos por práctica las leyes, las ordenanzas de nuestro Abacadosh, los reglamentos, va a haber bendición. Si hoy en día se aplicara esto en el ámbito agrícola, tuviéramos el mundo mucho más bendecido, sin problemas de cultivos, sin problemas de que la tierra no produce como es. Entonces, ¿por qué cree que el Shabbat nos habla nuestro Padre Yahweh? También aquí nos habla. Antes no se nos hablaba, pero aquí en el versículo 12 dice que trabajarás 6 días, pero reposarás el séptimo día, a fin de que, dicen, tu buey, tu asno descansen, y el hijo de tu sierva y el extranjero que está en tus ciudades renueven fuerzas. El Shabbat es para renovar fuerzas. La tierra en el año Shemitah es para renovar también sus propiedades. Entonces, ¿qué bendición es obedecer el Shabbat? Aquí en este caso lo paso al Shabbat, en que es diseñado para que descansemos, renovemos fuerzas, nuestros cuerpos se llenen otra vez de energía, pero que nosotros también estemos mental y en nuestro Ruach, nuestra Neshama, estemos nosotros recargando nuestra vida espiritual, conectándonos con nuestro Padre Eterno. Entonces, estos son reglamentos que también aquí nuestro Abacadosh nos dice. Bueno, en el mandamiento hay bendición, ¿sí? Si transgredimos mandamientos, no hay bendición, ¿sí? Porque estás yendo contra aquel que es dueño del mundo, del universo, y que nos ha encomendado qué es lo que debemos de hacer. Entonces, bueno, otra cosa muy interesante, en el versículo 13, aquí donde estamos, en el capítulo 23, nos dice, en cuanto a todo lo que he hablado, sean cuidadosos, dice, muy cuidadosos, en que no mencionen el nombre de otros dioses, ni les vengan a su corazón. Es decir, que nosotros no debemos de mencionar, dice aquí, estos dioses. Unos dicen, bueno, no mencionarlos para adorarlos, pero sí para como una referencia o como una investigación que se hace. Bueno, aquí ya está, depende pues de cómo lo entendamos, pero yo en cuestión en mi familia siempre estoy encomendando esto a mi familia, decirles, ¿saben qué? Ya no mencionemos esos nombres ni esos títulos impuestos greco-latinamente hablando, ¿sí? Debemos nosotros de hablar al Elohé, a nuestro Padre Yahweh, al Elohé de Israel y a nuestro Mashiach, Yahshua HaMashiach, ¿sí? El nombre santo Hashem de nuestro Padre Celestial y de nuestro Mashiach. Bueno, aquí es un mandamiento también. ¿Por qué creen que el Hasatán atacó esta área tan importante? Nos dijo nuestro Mashiach, Yahshua HaMashiach, Padre nuestro que estás en los cielos, Kadosh sea tu nombre, santificado sea tu nombre. El Hasatán permitió que se transgiversara, que se ocultara, se le pusiera otros nombres, otros títulos, para restarle la gloria y la santidad que se merece, pero no. Dice Salmo 91, por cuanto conoce mi nombre, y yo le responderé, yo le libraré de la angustia, y lo levantaré y le bendeciré grandemente. En el nombre de nuestro Abba Kadosh, nuestro Padre Celestial, hay bendición. Por eso es importante que tú y yo lo pronunciemos
claro, no con simpleza ni a la ligera, sino con un corazón que realmente le ama, le aprecia y que se somete al señorío de él. ¿Sí? Bueno, sigue hablando en este capítulo, el 23, recordemos que estamos en este resumen temático de las festividades anuales principales, que eran 3. ¿Cuáles son? Lo que es Pesach, Hamatzot, panes sin levadura, que son la fiesta que viene junto. Viene el Shavuot, que es conocido como Pentecostés, y lo que es la de Sukkot, que es la que conocemos como la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas. Sigue hablando de una cosa muy interesante que dice que he aquí en el versículo 20, se los voy a leer, que yo envío un ángel al frente de ti para que te proteja en el camino, para que te introduzca a la tierra que yo te he preparado. Aquí les está diciendo su Padre Celestial que le ha puesto este ángel. Sé cuidadoso delante de él y presta atención a su voz, no le resistas, no sea que no perdone tus culpas, pues en él está mi nombre. Repito, aquí dice, pues en él, nuestro Padre Celestial dice que en el nombre de este ángel está su nombre. Si escuchas atentamente su voz y haces todo lo que este ángel te diga, yo aborreceré a los que te aborrecen y someteré a angustia a tus enemigos. Esas naciones que cuando Moshe iba a llevar al pueblo a la tierra de Canaán, 6 naciones, las iba a quitar. Pero una cosa interesante, que le dice de que si tú obedeces, no tengas problema. Yo quitaré todo esto a tus adversarios y te libraré de todas estas angustias. Pero bueno, aquí vemos de que aún tenemos un pueblo, nuestro pueblo se ha caracterizado por no ser muy atento, ¿verdad? Muy obediente, y las consecuencias vienen. Entonces, dice en el 23, porque mi ángel irá al frente de ti y te llevará contra los amorreos, cananeos, los heteos, los jebuseos, y yo los destruiré. Y dice otra cosa, no te postrarás ante sus dioses. Otro mandamiento, no te postrarás ni les rendirás culto, ni harás acuerdo a sus obras, sino que derribarás y romperás completamente sus pilares rituales, es decir, sus altares, sus obeliscos, todo lo tienes que tirar. Y el mandamiento que sigue aquí es, adorarán a Yahweh tu Elohim, él bendecirá tu pan y tu agua, y yo les eliminaré de todas las enfermedades. Y a tal grado de que también dice que no iba a haber mujer estéril, ni aborto. ¿Qué vemos hoy en día en una sociedad donde hay tanto de esto? Es porque se transgreden mandamientos. Bueno, aquí nos deja una reflexión muy profunda y sigue adelante, y en el último capítulo 24 nos habla de algo muy interesante. En un libro llamado el libro del pacto de Moisés, versículo 7, dice, luego tomó el libro del pacto, le dio lectura delante del pueblo Moshe, y ellos dijeron, todo lo que Yahweh ha hablado lo obedeceremos y lo pondremos por obra. Fue lo que dijo el pueblo aquí. Entonces había un libro del pacto. En ese libro del pacto estaban pues estos mandamientos, ¿sí? No solo los 10 mandamientos, sino estaban todos estos mandamientos que encontramos en esta parashá y otros tantos, y vamos a verlos en un momentito, estos mandamientos. Y una cosa aquí pero muy interesante, y aquí va para todos aquellos anti-shabatistas, o todos aquellos que se oponen a que el Shabbat sea guardado como tal. Cuando dice en el versículo 16, nuestro Padre Yahweh le dijo, mira Moshe, ven, dice en el versículo 16, y la gloria de Yahweh se posó sobre el monte Sinaí, y la nube la cubrió por 6 días. 6 días cubrió esa nube que era que representaba ahí a nuestro Abacadosh, ahí estaba nuestro Padre Yahweh. Esa nube que cubría el monte Sinaí lo cubrió 16 días, y el séptimo día, ojo, y el séptimo día, o sea, Shabbat, llamó a Moshe desde adentro de la nube, le dijo, ven para acá, ven para acá. Lo llamó a la comunión. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en Shabbat? Y qué mejor en Rosh Chodesh, vuelvo a decir, es doble bendición, en que nosotros estamos en la presencia de nuestro Abacadosh.
Por eso nuestro Padre Celestial en Bereshit capítulo 2 dice que lo bendijo y lo santificó. Aquí es un tiempo especial en que cada semana, en cada Shabbat, nosotros, así como Moshe, entramos a la presencia de nuestro Abacadosh. ¡Qué bendición, eh! Moshe dice, y el séptimo día, repito, Yahweh llamó a Moshe desde adentro de la nube. Entonces él contempló la gloria de Yahweh. Si tú y yo queremos contemplar la gloria de nuestro Abacadosh de una forma sensible, profunda, fuerte, su presencia en nuestra vida, tenemos que guardar los Shabbats. Tenemos que entrar en Shabbat no por obligación, sino por amor, por deseo de estar con él. Dice, y Yahweh, dice, entonces él contempló la gloria de Yahweh, o sea, Moshe, sobre la cumbre del monte, como un fuego consumidor a la vista de todos los hijos de Israel. Y entrando Moshe en medio de la nube, él ascendió al monte. Y estuvo Moshe en el monte durante 40 días y 40 noches. Cuando tú estés guardando Shabbat, tu vida ascenderá, ascenderá y ascenderá. Serás más maduro, con más conocimiento, con más sensibilidad, con más profundidad, con más sabiduría en lo que tiene que ver con las cosas de nuestro Abacadosh, con nuestro Padre Eterno. Y aquí termina esta porción de esta parashá de la número 18, Mishpatim, que repito, está traducido como sentencias o juicios. Entonces, mira, vamos antes de ponerte por escrito, ¿por qué lo hago así? Bueno, yo te nombro lo que yo he estudiado, lo que yo he aprendido a través de esto, pero me gusta ponerte algo escrito formal para que tú en casa lo puedas estudiar y leer, y al releer y releer y repasar, pues nosotros encontramos cosas que aprendemos todavía más. Bueno, antes de ponerte todo este resumen formal, vamos a tener un tiempo de oración. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech olam, asher kideshanu bemizvotat betzivanu al divrei Torah. Bendito eres tú, nuestro Padre, Rey eterno, que nos bendices con tus mandamientos y nos has encomendado el que estudiemos tu bendita Torah. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech olam, asher bajarmanu mikol hamin, benatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh, no tengas Torah, en el Beshen Gadol Yahshua HaMashiach. Bendito eres tú, nuestro Padre, Rey eterno, que nos bendices con tus mandamientos y que nos has escogido de entre todo el mundo, de entre todas las naciones, para que guardemos tu Torah. Bendito eres tú, nuestro Padre, dador de la Torah. Y Padre Yahweh, dirígenos en este estudio, en este resumen de esta parashá, y que llegue a cada día a más almas, y que nosotros podamos, Padre Yahweh, seguir compartiendo tu Torah, que nos sigas dando vida, que nos lejain, que nos des salud, y que tu Berajot nos siga acompañando, tus bendiciones. En el nombre de nuestro Mashiach Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Bien, vamos, prepare su cuaderno de notas, su celular si quiere hacer captura de pantalla, y vamos a este resumen por escrito de la parashá. Hoy te voy a mostrar 2 páginas donde podemos enriquecer este resumen de esta parashá. Bueno, te pongo en pantalla esto en un momentito. Ok, pues aquí estamos, mira, aquí te pongo la página y vamos a ver aquí esta parashá número 18, Mishpatim, lo que te decía, y los capítulos comprendidos, Éxodo 21 al 24 de Shemot. Estas te lo voy a volver a decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estos son lo que se lee a diario, ¿sí? En un día, esta porción, y aquí está lo que es lo de la primera aliyá, y mucho más abajo están los comentarios. Bueno, pero bueno, ya para avanzar un poquito aquí, nomás te muestro todas estas aliyá. Si tú lees a diario, tu vida va a crecer en todo lo que te he mencionado. Bueno,
significa mishpatim, sentencias o juicios. Esta Haftarah es la porción de la Biblia que se lee en Shabbat, la que leeremos, ¿sí?, para despedir el Shabbat. Entonces esta, sí, ojalá tengamos la oportunidad para leerla. Y bueno, vamos a ver aquí. Aquí tenemos el resumen de la Aliyá. Te lo pongo por si tú lo quieres ver con calma. Yo ya te lo mencioné a grandes rasgos. Segunda, tercera, cuarta, quinta Aliyá. Si tú lo quieres también leer, te lo pongo para que tú lo puedas leer con más calma. No lo voy a leer por cuestión de tiempo. Voy a leer solamente algo aquí interesante. Bueno, bien, como esta Parashá Mishpatim se refiere a sentencias y juicios, pero bueno, voy a leer aquí un poquito. Dice: estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. La palabra hebrea que ha sido traducida como ordenanzas o leyes es mishpatim. En la Torá aparecen varias palabras que hablan de los mandamientos que el Eterno ha dado a su pueblo. Las 5 palabras comunes son, o sea, palabras para mandamientos que nuestro Abba Kadosh dice que es traducida como mandamiento mishpatim. Aquí es Torá, la que conocemos, pero Torá, que es instrucción, lo que hemos hablado, instrucción de vida, instrucción para todo. Y Torá, esta es una de las 5 palabras que es en referencia a lo que es una ordenanza. Es decir que, perdón, es una instrucción ordenada por nuestro Abba Kadosh para nuestra bendición, para nuestro bien. Entonces, Torá es una palabra que significa instrucción, norma, ley. Viene de la raíz, lo hemos mencionado, yará, que significa señalar o dar en un lugar en el blanco. Hace referencia a 5 cosas importantes. Y bueno, aquí habla ciertos versículos, ¿sí?, que habla de la instrucción. En Proverbios: no te olvides de mi instrucción, o en pocas palabras, hijo mío, no te olvides de Torá, de practicar Torá. También es una instrucción en cuanto a un asunto específico, por el sacrificio de un animal, o por la instrucción que se le da a un sacerdote, o si se va a celebrar algún holocausto, cómo era lo que nuestro Padre Celestial instruía a los Kohanim, ya no voy a decir tantos sacerdotes, Kohanim, a los Kohanim, para llevar a cabo este sacrificio, esta instrucción. Y así es la Torá. Perdón, otra vez se puso aquí. La instrucción entregada al pueblo de Israel, también aquí instrucción para instruir a los hijos, para los sacrificios, para la sociedad, para el pueblo de Israel. Y bueno, estas son las áreas. La instrucción, toda la escritura hebrea es inspirada divinamente. El Tanaj, que es un acrónimo para Torah, instrucción. Torah viene de Torah, Nabim, profetas, y Ketubim, que son las escrituras, los demás escritos. Y bueno, aquí les muestro que Torah es una palabra que implica ordenanzas, ¿verdad? Una de las 5 palabras que nos lleva a lo que son ordenanzas. Bien, otra palabra es misbah, que en plural es lo que usamos mitzvot, que es mandamiento. Misbah es mandamiento, mitzvot son mandamientos, ¿sí? Y aquí es el término de todo tipo de mandamiento. Viene de la raíz sabá, que significa ordenar, encomendar, encargar y mandar, ¿sí? La otra, tercer palabra que se usa para ordenanza o mandamiento, aparte de Torah y misbah, es mishpat, que es esta, el que está el nombre de la parashá, que en singular es sentencia o juicio, pero en plural es mishpatim, que son mandamientos, norma, decreto, costumbre, proceso judicial, derecho, jurisdicción, etcétera, etcétera. La siguiente palabra es hok, que en plural es hukim, que significa límite, tarea o porción, obligación o mandato. ¿Ya ven? Todas estas palabras hebreas tienen una aplicación en cuanto a orden y mandamiento, ¿sí? Pero tienen su distintivo como Torah, instrucción
para hacer las cosas. Mandamiento, una encomienda que se te hace directamente. Mishpah es algo que tienes que hacer, de lo contrario, si no lo haces, te viene una sentencia mala, o si lo haces, te viene una recompensa. Hok tiene que ver con una tarea, va enfocado a un deber que tienes que hacer, un mandato, no deja de ser un mandato. Significa grabar, determinar, etcétera, etcétera. Y el último es Edá, que en plural es Edot, que significa una prueba o testimonio. Y te lo voy a leer aquí rápidamente para pasarnos al otro resumen. Es importante que lo tengamos en mente. Miren, los voy a leer aquí, lo iba a explicar, pero es importante. La Torá de Moshe son 613 mandamientos. De estos 613 mandamientos están divididos en estos: en Edot, que es el plural de edad, Jukim, que es el plural de Yok, y Mishpatim, que es el plural de Mishpat. Vamos a leer aquí, dice: la Torah es la instrucción general que fue dada desde el cielo por medio de Moshe. Los Mitzvot son los 613 mandamientos que hay en la Torah. Hay 3 diferentes tipos de mandamiento dentro de los 613, que son estos, los que vimos: Mishpatim, Jukim, Edot. Los Mishpatim, y aquí termino con esto, son los mandamientos de carácter social. Estos, los de carácter social, que regulan todo tipo de relaciones sociales dentro de la sociedad en Israel. Los Jukim, estos, son mandamientos que son difíciles de entender por carecer de una explicación lógica. Los Edot son mandamientos acerca de ciertas marcas distintivas las del pueblo, que son cuando Sopá Yahweh nos habla de que tengamos una mesusa en casa, los sisiot o los tefilín, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí están, nuevamente, esta es pues la ley de la Torah de Moshe, que puso los hijos. Estos son los testimonios. Cuando vemos testimonios, enfocados a Edot, estatutos enfocados a Jukim, y las ordenanzas a Mishpatim, que Moshe dio a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Bueno, entonces les repito que aquí encontramos en esta parashá mandamientos. Dice, en esta parashá están los mandamientos número del 42 al 94. Perdón, es muy sensible este ratoncito, una disculpa. ¿Cuáles son estos mandamientos? Algunos yo se los mencioné, pero aquí los vamos a leer con detenimiento. Hablando de las porciones, usted las puede ver y compaginar. ¿De qué se habla aquí? La ley sobre el siervo hebreo, cómo debía de ser tratado, etcétera, etcétera. 43. El precepto de designar para el matrimonio a la sierva hebrea, cómo, bajo qué condiciones y qué deberes había de parte del hombre para cumplir con una sierva hebrea. Aquí no lo podemos leer por falta de tiempo, pero usted lo puede ver. Estoy dándoles estos mandamientos que aparecen en esta parashá. De los 613, aquí aparecen como 50 mandamientos. Dice, el precepto de redimir a la sierva hebrea. ¿Cómo se hacía? Usted puede ver. Era un mandamiento de cómo se debe de redimir en el caso de una situación. La prohibición de vender a una sierva hebrea. Prohibición de disminuir o rehusar a la esposa que le corresponde, es decir, los deberes, las obligaciones de no rehusar a la esposa es darle su alimento, su ropa, estar con ella, no andando por otros rumbos, ¿verdad? Estar con ella amándola, no solamente en usarla para relaciones íntimas, físicas, ¿no? La obligación de la Corte de Justicia de ejecutar por estrangulamiento a un hombre o sentencia a esa pena de capital. O sea, se le mataba a esta persona, a una persona por que mataba a otra persona. La prohibición de golpear al padre o a la madre, las leyes sobre ciertas multas que había, la obligación de la Corte de Justicia de ejercer por decapitación a un hombre sentenciado a esa pena capital, o sea, una persona que
hacía ese tipo de crimen, pues también era muerta. La obligación de la Corte de Justicia de juzgar daños causados, miren, el derecho a los animalitos. Hoy vemos esa situación tan tremenda, como vemos tantas personas que no tienen temor. Una persona que tiene un animal y lo maltrata en casa o fuera de casa, era sancionado. Ojalá y las autoridades tuvieran mano más dura sobre esta situación, porque eso de los maltratos de los animalitos en nuestra sociedad cada día va creciendo. Esto nos habla de cómo la mentalidad humana se está haciendo cada vez más animal, perdón por la expresión. La prohibición, la siguiente ley, de comer a un toro que haya sido sentenciado a muerte por apedreamiento. Otra ley dice que la obligación de la Corte de Justicia de juzgar daños provocados por un pozo, si alguien se caía, un animal, había que regular todo esto, o si caía también una persona, me imagino. Obligación de la Corte de Justicia de juzgar a un ladrón en una sentencia de pago o de pena capital, es decir, que al ladrón se le podía dar muerte o nada más se le sancionaba de acuerdo a las circunstancias. Vuelvo a repetir, aquí está la cita, en Shemot, en la Parashá, aquí en el 55, el precepto de la Corte de juzgar sobre daños provocados por un animal doméstico al comer o pisotear. Esta es otra. La obligación de la Corte de juzgar sobre daños provocados por fuego. Si había un incendio, hay que resarcir los daños, etcétera, etcétera. Recuerden, todas estas son reglamentos, sentencias, mishpatim, que esta parashá nos habla y que las toca, ¿sí? La obligación de juzgar casos relacionados con un guarda no pagado. La obligación de la Corte de juzgar el caso de un demandante y un defensor. La obligación perdón, de la Corte de juzgar casos relacionados con un guarda pagado o un arrendador. La obligación de la Corte de juzgar casos relacionados con un hombre que pide prestado algo para usarlo. La obligación de la Corte de juzgar casos relacionados con un seductor, con una persona que, pues ya ven que nunca faltan gente que anda buscando mujeres. Prohibición de dejar vivir a una hechicera, esta era otra. Es decir, que antes no había tolerancia, los mataban, y hoy en día pues hasta se les hace publicidad. Prohibición de ofender a un converso prosélito con palabras. Miren, hasta ofender a una persona hoy en día ni se respeta a la gente, ¿verdad? Se ofende, vociferan y dicen tantas cosas. Prohibición de perjudicar a un converso en cuestiones monetarias o propiedades, es decir, si se le levanta un falso testimonio de que a lo mejor robó algo monetariamente o cierta cosa, un bien. Prohibición de afligir a un huérfano o a una viuda. Precepto de prestar a un pobre. La prohibición de actuar como un acreedor ante un pobre que no se puede pagar. Había esta ley también que regla esta ordenanza que se aplicaba. 68. Prohibición de asistir a un individuo que presta a uno que pide prestado con interés. Aquí vemos hoy en día, ¿verdad?, cómo los bancos si nos descuidamos, cómo nos absorben con los intereses. Pero aquí se aplicaba esto, pero no entre el mismo pueblo, sino con el extranjero, con otras personas que no pertenecían al pueblo de Israel. Prohibición de maldecir a un juez. Prohibición de maldecir, fíjense, prohibición de maldecir a un juez, como hoy en día ni a los presidentes se les respeta. Prohibición de maldecir de maldecir el nombre de Yahweh, maldecir el nombre de nuestro Abacadosh. Prohibición de maldecir a un gobernante. Prohibición de separar el diezmo en un orden incorrecto. Recordemos que tenía aquí su forma. Había varias formas en que se hacía, pues había 3 tipos
la Tzedaká y otros más. Había el diezmo que el pueblo daba, pero no era en cuanto a dinero, sino era en cuanto a especie, y de ese el mismo levita también daba su diezmo. O sea, había ciertas reglas, no como hoy en día en las iglesias se aplica eso de una forma incorrecta, y que lo más lo que hacen es para lucrar básicamente al pueblo, a lo que es la membresía. Dice: prohibición de comer la carne de un animal despedazado por animales, prohibición de escuchar a un litigante no estando presente su oponente, es decir, que tenía que estar la persona para defenderse, no nomás decir palabras a la ligera y dañarle, ¿verdad? Prohibición de aceptar el testimonio de un hombre que peca, prohibición de seguir el veredicto de la mayoría, es decir, que era no seguir a la ligera el veredicto de una persona, en un caso sobre todo capital, basándose en la mayoría con un solo juez. La prohibición de que un juez que inicialmente sostuvo la inocencia de un acusado en un caso capital abogue por su culpabilidad. El 78 dice el precepto de seguir a la mayoría en decisiones legales, es decir, que no secundarles cuando están equivocados. Prohibición de tener piedad en un juicio, prohibición de tener piedad de un pobre cuando se halla en un litigio, precepto de descargar la carga del animal de otra persona, prohibición de pervertir el juicio de un pecador a causa de su maldad, imagínense, prohibición de decidir un caso capital con la probabilidad, prohibición para un juez de aceptar soborno, precepto de dejar sin cultivar la tierra de Israel en el 7º año, declarar sin dueño todo lo que carezca en ella, es decir, que en ese año, los mencionaba en ese 7º año, pues la tierra, lo que había, lo comía la gente pobre y los animalitos. El precepto de descansar en el Shabbat, lo que hablamos, no solo nosotros, sino también los animalitos. Si alguien tenía un burro o otros animales, tenían que descansar, animalitos de trabajo. Prohibición de jurar en el nombre de un ídolo, cual sea. La prohibición de incitar a un judío a la idolatría, de llevarlo a que caiga en ese pecado. Precepto de celebrar las Moadim, las fiestas principales. Prohibición de sacrificar la ofrenda de Pesaj cuando todavía hay hametz en casa, es decir, levadura. Es decir, que esto está prohibido. El sacrificar en Pesaj y teniendo levadura. El mandamiento es de que nosotros debemos de deshacernos de la levadura, ¿verdad? Ya lo conocemos. Prohibición de dejar los emurín o las partes designadas, de la ofrenda de Pesaj hasta la mañana siguiente. El precepto de traer las primicias de la tierra de Israel en el templo. Aquí se traían las ofrendas al templo. Ahorita no hay templo, ¿verdad? Y por ende, pues no está aplicable. La prohibición de cocinar carne junto con la leche, cuando habla del cabrito, en la leche de su madre, dice prohibición de hacer pacto con naciones, estas 7 naciones de Canaán, que ya vimos cuáles eran y están ahí en Éxodo 23:32, usted lo puede ver. Es decir, que nosotros no debemos de tener parte con naciones idólatras, así. ¿Por qué? Porque nos pueden contaminar. Prohibición de dejar que un idólatra se establezca en la tierra de Israel, es decir, deberían de sacar a todos estos idólatras. Y bueno, aquí son todos estos mandamientos en esta parashá, ¿sí? Pero vamos a ver aquí el resumen que vemos en esta, para leerlo de una forma más, bajo otro enfoque. Mishpatim, juicios, porción de Torah, etcétera, etcétera. Aquí están las porciones de la Haftará. Y vamos a ver, en el Brit Hadashah están estas porciones. Ojalá y podamos tener la oportunidad de leer aquí un poquito para que el video no se nos vaya muy extenso. Leemos aquí. Introducción al estudio. Tenemos a Israel en el monte Sinaí, aceptando como pueblo la responsabilidad de ser el pueblo escogido de Yahweh,
un pueblo de Kohanim y una nación Kadosh, para hacer luz al mundo y llevar la bendición de Abraham al resto de las naciones del mundo. Desde el principio de la creación el hombre fue creado para ser la imagen visible de Yahweh y ser la novia del Hijo con quien reinaría para siempre. Todo está entendido, dice, pero desde la caída de Adán y Eva, el hombre no fue más imagen de Yahweh, sino la imagen de un Adán caído, y se apartó haciéndose cada vez más ignorante y lejano de su Creador. El mundo se corrompió al punto de que Yahweh decidió destruirlo y salvar solo un hombre justo, Noé. De su descendencia Yahweh escoge a Abraham y sus descendientes para ser la imagen restaurada de Yahweh, pero de nuevo el mundo se haya sumido en la más profunda idolatría e ignorancia acerca del carácter y las instrucciones de su Creador. Y he aquí el Sinaí encontramos a Yahweh haciendo un pacto con su pueblo. Si siguen sus instrucciones, serán ellos el pueblo escogido y la esposa del Cordero. Miren, esto aquí es importante y lo he dicho, lo que dice aquí en este estudio. Si nosotros seguimos Torah, instrucciones, recordemos, ¿verdad?, que una de las palabras que define instrucciones es Torah. Aquí la encomienda es: si sigues Torah, serás pueblo de escogido de Yahweh, la esposa del Cordero. Mandamientos: si seguimos instrucciones Torah, seremos pueblo de nuestro Abacadosh. Entonces, en el Sinaí se sella un pacto entre el padre y la novia escogida que ya aceptó obedecer y someterse a la Ketubá, o a la Ketubá, que son las condiciones por escrito matrimoniales. Y esas condiciones matrimoniales, ¿cuáles fueron? Las 10 palabras. Esas palabras que de Sinaí se dieron a Moshe y que el pueblo las aceptó, ¿sí? ¿Qué son? Yo soy Yahweh Toloje Olam, la primera palabra, es decir, no tendrás según otros dioses aparte de mí. Tercero, no jurarás falsamente en nombre de Yahweh Toloje. Cuarto, recuerda de guardar y observar el Yom Shabbat. Quinto, honra a tu padre y a tu madre para que tengas largos días sobre tu tierra. En la tierra no matarás. Séptimo, no adulterarás. Octavo, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Bueno, todos estos mandamientos, etcétera, etcétera, estas 10 palabras se refieren precisamente a estas condiciones matrimoniales dadas del Sinaí y que el pueblo aceptó, cumpliendo lo escrito para hacer de nuevo frente al mundo una nación restaurada, imagen del Creador. Entender este llamado a ser una nación diferente al resto del mundo, la imagen de Yahweh en la tierra, es lo que le da sentido y nos ayudará a entender las diferentes enseñanzas y ordenanzas y juicios de la Torá o las enseñanzas de nuestro Padre Yahweh. Es aquí por eso donde entro yo y voy a mencionarlo otra vez, sin mi afán de ofender a nadie, sino resaltar que nuestro Padre Yahweh quiere un pueblo apartado y separado para Él, que hable de Él, que le diga por sus nombres santos, que festeje las fiestas, las Moadim, que siga todos los misbot, todos los mandamientos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que esto nos va a hacer un distintivo entre las naciones. Es por eso que nosotros, ahora cuando salimos del mundo, del Egipto, ¿sí?, que representa al mundo, que salimos de la Babilonia, que representa las religiones falsas, ahora nosotros somos un pueblo santo y Kadosh, y por tal nosotros debemos de vivir en Kadosh, en santidad. Bueno, el nombre de esta porción de la Torah en hebreo, Mishpatim, plural de la palabra hebrea Mishpat, se define como la guía ética y moral para nuestras vidas. Aquí, qué mejor que la Torah es la guía ética. Ética es de el buen comportarnos, la moral, el buen obrar, el buen ser de nuestro Ruach y nuestra Neshama para nuestras vidas. Bueno, leyes y juicios, bueno, ya los leímos anteriormente. Cuando nos acercamos por primera vez a la Torah, la sensación es la de estar frente a una serie de mandamientos y ordenanzas obsoletas. Es lo que muchos cristianos creen, con todo respeto, que la Torah ya quedó obsoleta, la Torah ya pasó,
ya quedó en el arcaicismo, ¿verdad? Y que ya no tiene vigencia, cuando en realidad sigue en vigencia todos los mandamientos. Bueno, cuando nos acercamos, dice aquí la hermana en este comentario, se nos hace ver que estos mandamientos son obsoletos y arcaicos. Sin embargo, si nosotros meditamos en cada una de ellas, de estos mandamientos, que de una u otra forma no solamente nosotros podemos aplicarlos en nuestra vida, sino que nos revelan profundamente la naturaleza, el carácter de nuestro Padre Eterno. Así es, por eso el hacer mandamientos nos eleva a nuestra vida en el mundo, en nuestra vida interna, en nuestra vida ética, social, ¿verdad? Y somos mejores individuos, como lo he mencionado. Ordenados ya los mandamientos, Yahweh ordena a Moshe a transmitir al pueblo varios de estos estatutos, revelando en primer lugar su más importante atributo, el amor. Es interesante que después de ordenar lo relacionado con el altar de Yahweh, su primera preocupación es por los más débiles y vulnerables: el siervo, la mujer joven de las familias pobres, las víctimas del abuso y la violencia, el feto, animales domésticos, la viuda, el huérfano, el pobre, el extranjero. Yahweh enseña que su pueblo debe de tener especial cuidado de los débiles. Enseñas que hoy aplicamos a quienes nos rodean de acuerdo al medio que nos rodea. Siempre va a nuestro alrededor viudas, huérfanos, extranjeros, daños que hacemos con intención o sin ella a los bienes de nuestros vecinos. Es decir, que estas leyes van enfocadas primeramente a proteger y a cuidar a los más débiles. ¿Para qué? Para crear una sociedad fuerte, una sociedad bendecida. Qué bonito es que todo mandatario de cualquier parte del mundo tomara en cuenta esto, crear sociedades bendecidas y fuertes en todos los aspectos, social, político, económico, bueno, que aunque no son mis ramas, pero especialidad, pero sí esto crearía, el que se aplicaran estas leyes, esta Torah a la humanidad, Pero aparte de este carácter de amor, también se revela de manera especial el atributo de justicia. De la misma manera que el Padre defiende al pobre, tiene cuidado de que la justicia no favorezca a un hombre por esta causa. La justicia debe alcanzar por igual a todos independientemente de su estado o sus riquezas, o mediante la restitución de la oportunidad de redimir los errores que cometemos. Es decir, que nuestro Padre Yahweh es amor, pero también es justo. Se debe aplicar la justicia, pero sin olvidarnos el amor o la misericordia, o tener misericordia sin dejar a un lado la justicia, porque si nosotros aplicamos una u otra, lo que va a acontecer es que se dañará una sociedad, ¿sí? No existirá bendición en una sociedad. Las ordenanzas del día de reposo, aquí nos habla del Shabbat. La ordenanza del Shabbat en el día séptimo se extiende no solamente al descanso semanal del hombre, lo mencionamos, sus siervos, sus animales, etc., sino que advierte Yahweh que también la tierra debe descansar cada 7 años. Hoy que estudio la Torah, pienso acerca de esta ordenanza. ¿Qué sucedería si la pusiéramos en práctica en nuestra tierra? Es un comentario que dice aquí la hermana y sí, dice, tendríamos cosechas más abundantes, 6 años de cosecha que nos asegurarían la provisión para año sabático. Sí, cierto, miren, si nuestro Padre Yahweh mandó en ese tiempo y mandó en estos tiempos de que se trabajara 6 años la tierra y uno se descansara, es porque Él tiene el control de todo. ¿Y qué va a pasar? Que no va a dejar de haber alimento, ¿sí? Pero por la falta de fe del hombre, que piensa de que si no trabaja y trabaja la tierra todos los años, no va a tener, eso nos habla de algo que pues obviamente se revela la falta de fe del hombre, de depender de nuestro Abacadosh. Cuando Él dijo 6 días trabajarás, 6 días vas a recoger maná, y el séptimo vas a recoger, claro, el sexto día, ya lo vimos, una doble porción, es porque en el siguiente día el pueblo ya iba a tener en casa y no era necesario que fueran en Shabbat a recoger maná. Es como hoy en día, si nuestro Padre Yahweh nos dice, guarda el Shabbat y yo te bendeciré, miren, nuestro Padre Yahweh nos va a bendecir en todas las áreas de la vida, desde lo material, de lo espiritual, etcétera, etcétera,
hasta tener una familia unida, consagrada a nuestro Padre Celestial. Bueno, esta ley va unida, como vemos más adelante, a las leyes de perdón de deudas en el año de reposo, en que se perdonaban todas esas deudas. Lo que también nos hace recordar del jubileo, ¿verdad? Que a los 50 años se perdonaban las deudas, las tierras volvían a los antiguos dueños, los esclavos eran libres y bueno. Pero básicamente es la proyección del reinado milenial cuando se dará reposo a la tierra en un día, 1000 años. Es decir, nos trae alusión a lo que en el futuro será. Las 3 fiestas anuales, lo que hablamos, Yahweh ordena 3 citas especiales en esta parasha, dice de encuentro con él y su pueblo. La primera cita es la fiesta de Pesach y los días de panes sin levaduras, que es la primera. La segunda cita, recordemos que Moadim son citas, encuentros que tenemos con el Eterno, más que fiesta. Hak. Pues la segunda cita o la segunda fiesta, que conocemos es como la del Omer, que nos permite llegar a Shavuot, que empezamos a contar desde después del como dice en Vaikra 23, que después del Shabbat de la semana empezamos a contar 49 días, que son 7 semanas, y al 50 nosotros tenemos un día de Shavuot para presentar el día 50 del Padre con la ofrenda de amor en el día de Pentecostés. Aquí está. Entonces, las 3 fiestas principales: pan sin levadura o Pesach, Shavuot, y por último la tercera es la fiesta de Sukkot o de las cabañas, que es la fiesta final del otoño. ¿Qué significan estas 3 citas divinas? Dice aquí la pregunta. ¿Qué significan estas 3 fiestas que nuestro Padre dice? Recuerden que el plan de Yahweh termina con la celebración de unas bodas entre la novia escogida y el Cordero, hijo de Yahweh, Yahshua. Recuerden también que toda boda bíblica tiene 3 etapas. La elección son las etapas de una boda, es interesante. La elección, el compromiso, la boda propiamente dicha y la celebración de la fiesta de bodas. Repito, la elección, el compromiso, la boda propiamente dicha y la celebración de la boda. En la Pascua, Pesach, la novia fue sacada de Egipto de la esclavitud mediante la sangre del Cordero. En Pentecostés, en Shavuot Sinaí, se comprometen cuando las tablas, lo vimos hace un momentito, se dan las tablas en que por escrito la ketubá se comprometen y se sella el pacto. El novio reconoce a la novia para cumplir con el pacto o la ketubá. En este punto ya son considerados esposos, pero sin vivir juntos, es decir, no tienen intimidad, son considerados esposos, pero no intimidad, en la intimidad. ¿Por qué? Porque en las bodas es cuando ya, y es el paso futuro en el que nosotros estamos, bueno, de una forma alegórica hablando, pues, nosotros como la novia, ¿sí? Que aceptamos Torah, ¿sí? Bueno, dice, luego se celebran las bodas, y la celebración de las bodas de la fiesta de los tabernáculos. ¿Recuerdas Zacarías? Cuando Yahshua regrese, todos vendrán a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos. En el pasado, en Pesach, la novia Israel fue sacada de Egipto, vino al desierto, cambió sus vestiduras sucias, su naturaleza pecaminosa, idólatra, y se desposó bajo la jupa, que es como la cabaña, que hace el novio, en donde se casan ellos, o la cobertura, dice, especial del cielo en el Sinaí, con Yahweh, o sea, la nube, comprometiéndose a cumplir la ketubá, afirmando, sí la cumpliremos. Cuando dijeron ellos, sí obedeceremos, ¿verdad? Le dijeron a Moisés, nosotros sí lo obedecemos. Estaba en esta etapa de compromiso considerada ya como esposa, cuando fue infiel a su esposo, como veremos más adelante en la Torá. Es decir, cuando el pueblo dijo que sí iba a ser fiel, iban a cumplir mandamientos, pero nomás eso, y inmediatamente, ¿verdad?, se fueron a adorar al becerro de oro, y bueno, como el pueblo fue muy dado siempre a eso. Y fue por tanto, y
fue por lo tanto desechada. Jeremías dice, en su vieja naturaleza es imposible volver a rehacer el pacto. Por lo tanto, Yahshua, el novio, ofrece su propia sangre para devolver a la novia su estado virginal, el nuevo nacimiento. La novia entonces se prepara cada año para renovar su compromiso hasta el día final, cuando la trompeta anuncie las bodas del Cordero y la fiesta de Sukkot anuncie la celebración de las bodas. Cada persona de Israel, la novia, los descendientes físicos de Abraham, hoy el pueblo judío, que lave su vieja naturaleza en la sangre del Cordero, los espacios de las tribus del norte o casa de Israel reunidos de nuevo para las bodas y de regreso a la Ketubá inicial, y los gentiles llamados a ser parte del pueblo escogido y hechos a través de Yahshua, ciudadanos de Israel. Salen hoy de Egipto al mundo, se cubren con la sangre del Cordero Pascual, Yahshua, van al desierto, se comprometen a cumplir los mandamientos de Yahweh a través del Ruach, del Espíritu Santo que conocemos, y se preparan atentamente en cada fiesta ordenada por el Padre, para que el día del regreso del novio no la sorprenda como en la parábola de las vírgenes insensatas que no estaban preparadas y no tenían el aceite correspondiente para que sus lámparas estuvieran encendidas, tal como lo relata Mateo. Es por eso que nuestro Padre Yahweh nos habla de celebrar, para que recordemos y estemos listos y que no seamos como esas mujeres que no estaban preparadas con el aceite para las bodas. Aquí permítame un paréntesis para la iglesia cristiana. Aquí dice, la iglesia cristiana espera ser la novia y de hecho proclama serlo. O sea, ellos dicen que son la novia, pero vuelvo a repetir aquí algo que nos debemos de notar: no guardan mandamientos, no celebra las fiestas, no dice el nombre de nuestro Padre Eterno, del novio. ¿Cómo va a casarse nuestro Abba Kadosh, un judío, con una novia grecorromana que no tiene nada que ver? Pues nada, ¿sí? Por eso es que vemos que en el cristianismo hay mucha falacia, Tenga mucho cuidado lo que está siguiendo. Yo se lo digo de corazón, se lo digo para motivarle a que piense dónde está parado, porque nuestro Padre Celestial nos habla de que nuestro Mashiach es un judío, un yaudí de la tribu de Yahudá, que se va a casar con una novia judía. Estaba prohibido casarse con alguien que no era del pueblo. ¿Cómo nuestro Mashiach va a casarse, va a romper este mandamiento? ¿Verdad que no? Bueno, la iglesia cristiana dice espera ser la novia, proclama serlo, pero no cumple con la Ketubá, es decir, los mandamientos o el pacto, porque se enseña que los mandamientos fueron abolidos por Yahshua, aunque él dijo en Juan, miren, el mismo Yahshua dijo en letritas negras, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Imagínense, ¿cree que él, Yahshua, nos iba a decir una cosa y iba a hacer otra cosa? Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. En el amor existe el guardar mandamiento, ¿sí? No asiste a las citas anuales con el Padre, porque las desconoce. La iglesia cristiana no conoce las fiestas, Hamaxot, Bikurim, Yom Kippur, Yom Teruah, etc. Dice, porque desconoce, y en su lugar se celebran las fiestas de otros dioses paganos, la Navidad, la fiesta de los Reyes, Año Nuevo, etcétera, etcétera. No sabe ni siquiera la iglesia en qué consiste, la iglesia cristiana, la celebración de las bodas, la fiesta de los tabernáculos, Sukkot. No acepta el pacto del día de Shabbat, es decir, no guarda Shabbat. Y dado que Yahshua lo guardaba, la iglesia cristiana no acepta esa, ni las fiestas, ni nada. Es lo que trata de decir, que es el signo del anillo de las bodas entre los novios y escogido arbitrariamente en día de impuesto por un hombre. Perdón, vuelvo a repetir esto, no lo leí muy bien. Dice, no acepta la iglesia cristiana el pacto del día de Shabbat, que es el signo del anillo entre los novios. Y escogió la iglesia cristiana arbitrariamente, es decir, sin que nuestro Padre Celestial haya dicho
o nuestro Mashiach dijo, escogieron un día impuesto por el hombre, Constantino, el domingo, para adorar. Y finalmente la novia ya no se llama a sí misma Israel. Es decir, que nuestro Padre Celestial se va a casar con una novia que es de Israel, no con una novia que viene de Grecia o de Roma. Es más, se siente en muchos casos completamente aparte del pueblo de Israel, es decir, que sin ninguna raíz en el Israel, y hasta lo rechaza el antisemitismo, es decir, el cristianismo rechaza todo lo que tiene que ver con Israel. ¿Será esta la novia insensata? Nos pone esta pregunta. ¿Será esta la novia? Recuerde que esta novia llamaba a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero Yahshua le responde, de cierto os digo que no les conozco. Por eso aquí es bien duro esto que voy a decirles. El cristianismo pasará por estas palabras que nuestro Mashiach dijo. De cierto os digo que no os conozco. Confirmando en Mateo 7:23, por favor reflexionen, estas palabras van con amor por todos ustedes. Con amor para todos ustedes. Aquí está diciendo la hermana muy linda, de una forma sin tratar de ofender, y yo hago mías también estas palabras. ¿Por qué? Porque necesitamos, usted, hermano y hermana que está viendo esto, reflexione, porque en el cristianismo, aquí, en el cristianismo, no es la novia israelita. El cristianismo está presentando una novia que no es de Israel, es una novia grecolatina que no guarda fiestas, sigue otros dioses, otras festividades, desconoce el Shabbat, etcétera, etcétera. Vamos adelante con el estudio. Dice, el pan de la cena. No ofrecerás con pan leudado la sangre de mi sacrificio. Aquí solo una observación. Cuando en la iglesia se celebra la llamada Santa Cena, la iglesia cristiana, en conmemoración del sacrificio de Yahshua, ¿por qué se utiliza pan con levadura cuando tiene que ser pan sin levadura? En su totalidad la ordenanza es que el pan debe ser sin levadura, porque la levadura es símbolo de pecado. El pan representa el cuerpo de Yahshua. ¿Tenía entonces el pecado? Es decir, ¿Yahshua tenía pecado para que presentemos pan con levadura? No, entonces esto es muy malo, El pan de la Pascua, Passover, debe ser siempre sin levadura. El pan de la cena que recuerda la Pesach debe serlo también. El ángel. Hemos venido aprendiendo en las lecciones anteriores que la expresión el ángel de Yahweh, que aparece en varias citas del Antiguo Testamento, es una clara referencia a Yahshua al Mashiach de Israel, nuestro Salvador. ¿Cuál es el soporte de esta afirmación, o el que decimos que es Yahshua? Leemos con atención el texto de Éxodo. La promesa de protección por parte del ángel de Yahweh comienza con la advertencia: guárdate delante de él y oye su voz. ¿De quién? Del ángel. O en este caso, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. El nombre de nuestro Padre Celestial Yahweh está en el nombre de él. ¿En quién radica el nombre de él? En Yahshua también. Miremos ahora un relato asombroso similar, donde el Padre nos confirma estar hablando de Yahshua. Recuerden que acá en Éxodo, el Padre está hablando en el monte a Moshe. En el Evangelio de Mateo, Yahshua lleva al monte a Pedro, a Jacob y a Juan. Se transfiguró delante de ellos. O sea, es una alusión, un comparativo interesante. Y en el verso 5, en medio de la nube, se escucha la voz de Yahweh diciendo: mientras él aún hablaba, una nube de luz les cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. A Yahshua oíd. Al ángel oíd. Por eso se hace esta referencia a que el ángel era Yahshua. En Deuteronomio 18, Moshe recibe al Padre en el anuncio del Mashiach, a quien se debe de nuevo escuchar. El profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo te levantará Adonai, tu Elohé, a él oiréis. O sea, en su ministerio de profeta, Yahshua,
oírlo a él. Por otra parte, una palabra clave para comprender a que este ángel de Yahweh Yahshua es la afirmación de que el nombre del Padre estaría en él. Deuteronomio, guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Qué quiere decir esto? La desafortunada traducción del nombre Yeshua al griego como Jesús altera por completo la comprensión de estas palabras del eterno Yahweh. En hebreo el nombre del Padre Yahweh significa salvación y el nombre del Hijo Yahshua es escrito originalmente Yehoshua, que era un compuesto de Yehoshua. Yehoshua es una forma corta de Yahu, del personal nombre de Yahweh. Y Shua, que es el nombre que significa clamando por ayuda o gritando por salvación. Junto al nombre Yahshua significa Yahweh salva. Aquí está. Yahweh salva o Yahweh ha enviado la salvación. Porque mi nombre, su forma corta para Yahweh está en Yahshua. Bueno, ya casi vamos a terminar. Ya hecha la aclaración del texto adquiere un significado muy profundo. Yahweh hace entonces la promesa de enviar a su Hijo delante de nosotros, pero la promesa de bendiciones solo viene como consecuencia de escucharlo y obedecer sus mandamientos. Lee con atención entonces la porción del capítulo. Éxodo, el pacto de sangre. Lo primero que llama la atención en estos versículos en el grupo de personas que Yahweh ordenó que subiera al monte eran Moshe, Aarón y sus hijos y 70 ancianos de Israel. Recuerden que el número 70 en la Biblia representa a las naciones, al mundo. Así que de otra forma, para establecer y sellar pacto, Yahweh convoca en su presencia una persona representando a cada una de las naciones del mundo, más los Kohanim representando a Moshe y Aarón y de la tribu de Leví. El pueblo de nuevo aprueba el pacto de Yahweh, prometiendo cumplir con él lo que él ordene. En la mañana Moshe construye el altar del sacrificio y 12 columnas con los nombres de las 12 tribus de Israel. Si van a continuar con el estudio de la Torah, les recomiendo que tengan presente este texto, porque más adelante cuando se construye el tabernáculo y más tarde cuando al final de los tiempos aparece la figura de la Nueva Jerusalén, tanto en Ezequiel como en Gidalud, Apocalipsis, las puertas de la ciudad son de nuevo los nombres de las 12 tribus de Israel. ¿Por qué es importante? Vemos que desde el comienzo hasta el final, el diseño de la ciudad santa celestial, la Nueva Jerusalén, no ha cambiado. Y lo que empezó siendo un rústico altar con 12 columnas en el desierto, era el modelo celestial que Yahweh mismo había revelado a sus hijos. Pero siguiendo adelante desde el verso 6 encontramos la confirmación inicial del pacto de Yahweh. Moshe toma la sangre del sacrificio y después de aquel que el pueblo por tercera vez aprueba o da el sí del compromiso de bodas por tercera vez con las palabras sí cumpliremos lo que Yahweh ha ordenado y obedeceremos, y la esparce sobre el pueblo diciendo: he aquí la sangre del pacto que Yahweh ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Estas palabras que, claro, nos recuerdan las palabras de nuestro Adón, Yahshua, nos demuestra que fue Yahshua que hizo un pacto diferente con la... Estas palabras que, claro, nos recuerdan las palabras de nuestro Salvador, Yahshua, nos demuestran que no fue que Yahshua o Jesús hizo un pacto diferente con la iglesia, como se ha enseñado. Es decir, que en el cristianismo se dice que Yahshua hizo un pacto con la iglesia, otro pacto, cuando la escritura no nos dice eso, toda la escritura no nos dice que Yahshua haya hecho otro pacto, sino que lo que hizo fue su pacto con Israel, sino que con su sangre está confirmando un nuevo pacto con Israel, tal como se había establecido en Sinaí. Pero ¿por qué por la infidelidad de la esposa o de Israel le había sido roto? Yahshua pagó con su propia sangre el rescate de la amada novia, permitiendo que naciera de nuevo con la intervención del Ruach HaKodesh para que pudiera entonces ser admitida como la novia sin mancha, sin arruga, que exigía el pacto para las bodas. En este momento es importante notar que la novia
aceptaba la ketubá o el contrato, el matrimonio. En pocas palabras, los mandamientos. Fue rociada con la sangre del sacrificio una vez santificada por el sacrificio y el holocausto. Moshe y Aarón y los 70 ancianos, representando las naciones, subieron al monte y vieron la cabod de Yahweh y vieron al Elohé de Israel. Había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Muchas cuestionan que cómo pudieron ver al Elohé de Israel si el Padre es Ruach, espíritu. O sea, muchos dicen, ¿por qué lo vieron si es espíritu y un espíritu no se ve? Si más adelante la Biblia afirma que Yahweh nadie lo ha visto cara a cara. Ellos vieron a Yahshua. Yahshua es la imagen visible de nuestro abacado, es decir, que vieron a Yahshua. Por último, Moshe va al monte para recibir las tablas y la nube lo cubrió al monte. Y recuerdan que lo vimos en la escritura, se los mencioné al inicio, que fue al séptimo día, el Shabbat, dice, y la gloria de Yahweh reposó sobre el monte durante 6 días. Mas el séptimo día reposó Yahweh, lo llamó al monte, y su presencia era como fuego abrasador, y Moshe entró en la nube por 40 días. Shabbat Shalom, y aquí termina este resumen de Torah. Y bueno, aquí miren, bueno, vamos a ver lo que nos dice en la Haftará. Vamos a leer un poquito aquí de Jeremías. Le voy a dar a encomendar que usted lea Jeremías 34. Bueno, vamos a leer Jeremías 34 del 8 al 22. Jeremías 34 del 8 al 22. Jeremías 34. Permítanme un momentito, a ver si me abre la aplicación. Jeremías 34. Sí. Vamos a ver aquí. 34. Y vamos a ver versículos del 8 al 22. La palabra que le llegó a Yirmeyahu o a Jeremías, y acordemos que este no es el nombre hebreo, sino lo cambiaron. Este es su nombre hebreo, Yirmeyahu. La palabra que llegó a Jeremías de parte de Yahweh, después de que el rey Sedequías hizo un convenio con todo el pueblo en Jerusalén para que promulgaran la libertad. Vimos que, vamos a ver, la Haftará, que es esta porción de profetas y también se lee del Brit Hadashah del Nuevo Testamento, es para darle una reafirmación de lo que gira en torno a la Parashá. La Parashá gira en torno a reglamentos, leyes, mandamientos, en donde uno de ellos había la libertad, ¿verdad? Que vimos de los esclavos, la libertad de diversas situaciones de los esclavos también. Bueno, dice, para que cada uno dejase en libertad a su esclavo, aquí está, a sus esclavos hebreos, de modo que ninguno tuviera a sus hermanos yauditas o judíos como esclavos. Todos los oficiales y el pueblo que habían participado en el convenio concordaron en dejar en libertad cada uno a su esclavo, a su esclava, para no mantenerlos esclavizados más. Cumplieron y los dejaron en libertad. Pero después cambiaron de parecer, es decir, que les entró, yo no sé, la codicia, pues, porque sí lo hacían, los dejaban en libertad, pero después, dice, cambiaron de parecer, hicieron volver a los hombres y mujeres que habían dejado en libertad y los sometieron a esclavitud otra vez. Aquí ya violaron Torah, ¿sí? Entonces, en ese tiempo fue que llegó la palabra de Yahweh a Yirmeyahu de parte de Yahweh diciendo, así dice Yahweh, el Elohé de Israel, yo hice una alianza con sus padres cuando los saqué de la tierra de Misraim, o sea de Egipto, de la clase de esclavitud. Misraim es Egipto, miren, aquí está, Egipto. El séptimo día
diciendo: el séptimo año, cada uno de ustedes debe dejar en libertad a su hermano hebreo, a su esclavo, su siervo, que se les haya vendido. Cuando te haya servido 6 años después, déjalo ir libre. Pero después sus padres no me escucharon ni prestaron atención. Miren, son castigados por no respetar esta ley que se les había dado en Éxodo, ¿sí? Porque en los tiempos de Jeremías, del profeta Jeremías, no guardaban esta ley, ¿sí? Esclavizando a sus siervos. Últimamente ustedes se habían vuelto a mí y habían hecho lo correcto ante mis ojos, le dicen a su padre Yahweh. Y cada uno de ustedes proclamó la libertad a su paisano. Y ustedes habían hecho su convenio en mi presencia, en la casa que lleva mi nombre. Pero ahora ustedes, es la queja, dicen su padre Yahweh, han vuelto atrás, han profanado mi nombre. Es decir, el que uno rompa un mandamiento es profanar el nombre. Miren, es interesante. Cuando tú y yo desobedecemos un mandamiento, estamos profanando el nombre de nuestro Padre Celestial. Estamos profanando la Torá. Para que tengamos en conciencia, miren lo que hacemos cuando violamos un mandamiento. Porque dice: pero ahora ustedes se han vuelto atrás, profanando mi nombre. Cada uno de ustedes ha vuelto a tomar a su esclavo, y cada uno a su esclava que habían dejado en libertad, y los han forzado a ser esclavos otra vez. Ciertamente así ha dicho Yahweh: ustedes no me han obedecido. El no hacer un mandamiento es desobediencia. En proclamar cada uno la liberación a su pariente y a su paisano. Miren, yo proclamo la entrega a ustedes, declara Yahweh, para la espada. Fíjense, aquí viene el castigo cuando rompes mandamientos, como lo hubo aquí en el tiempo. Por no obedecer mandamiento y de dejar a sus esclavos romper Torah, vino la desobediencia y vino la espada y la pestilencia, y para el hambre, y haré que sean motivo de horror a todos los reinos de la tierra. Hay castigo, perdón. Haré que los hombres que traspasaron mi alianza y que no han cumplido las palabras del convenio que hicieron en mi presencia, sean como el becerro que cortaron en 2 partes, para pasar en medio de las mitades. A los oficiales de Yahuda o de Judá, a los funcionarios, a los Cohenim y a todo el pueblo del país que pasaron entre las partes del becerro, los entregaré a sus enemigos, a los que buscan sus vidas. Sus cadáveres servirán de comida a las aves del cielo y los animales de la tierra. Y a Sedequías, el rey de Yahuda, y Sedequías y a sus oficiales los entregaré en manos de sus enemigos que buscan sus vidas, del ejército de Babel, de Babilonia, que buscan sus vidas, quienes se han retirado de ustedes. Ahora doy órdenes, declara Yahweh, mediante las cuales les traeré de nuevo contra esta ciudad. Ellos los atacarán y los capturarán y los incendiarán a las ciudades de Yahudá y los convertirán en una desolación sin habitantes. Es decir, en resumidas cuentas, trajo a Babilonia, los llevó a Israel por el cautiverio porque rompieron mandamientos, y está resaltando en este pasaje de esta Haftará el pecado de que no dejaban en libertad a los esclavos. Ahora, el dejar libertad a los esclavos no era un mandamiento principal, por decirlo así, como el que están en los primeros 10 mandamientos, como el de la idolatría, el de adulterar, el de matar, etcétera, etcétera. Aquí nuestro Padre Celestial está diciendo de que no respetaban los años en que dejaban libre a su esclavo, los shemitas también. Entonces vemos aquí una cosa muy interesante, que romper mandamientos trae consecuencias. Y nosotros lo hemos visto en la historia de nuestro pueblo de Israel, que de lo que le ha pasado, pero que aunque ha sobrevivido desde los tiempos del holocausto, desde el holocausto acá con Adolfo Hitler y de más atrás, nunca el pueblo, que nuestro Padre Celestial no ha permitido que sea exterminado, pero nuestro Padre Celestial sí ha permitido que nuestro pueblo de Israel, pase por esto porque no obedece mandamientos. Mi pregunta, y con esto voy a terminar, voy a dejar que tú veas las siguientes citas aquí de la Haftará. Nosotros leímos esta, que tú leas estas otras citas que tienen alusión a esto de lo que vimos en esta parashá.
pero sin dejar de comentar lo anterior, de que nuestro Padre Celestial ha permitido que nuestro pueblo pase por dificultades, por muertes y todo eso, es porque no ha sido un pueblo obediente. Y la enseñanza es de que nosotros sigamos mandamientos para ser bendecidos. Esa es la regla de oro. Obedecer los mandamientos es obedecer a nuestro Padre Yahweh, es decirle que lo amamos, y al decirle que lo amamos, Él nos va a cuidar, proteger, nos va a bendecir y nos sacará adelante en un mundo cada día más y más tirano, en que cada día más esclaviza a la gente en lo religioso, en lo político, en lo social, en todas las áreas de la vida. Benditos es nuestro Abacados, y yo de aquí lo bendigo a mi Padre Yahweh, porque nos ha hecho libres. Nos dice en la oración de la Shaharit en la mañana: bendito eres tú, mi Padre Rey Eterno, que no soy un esclavo. Bendito eres tú, mi Padre Rey Eterno, que no soy un idólatra y que no soy un goyim. Tú que me escuchas y que no estás siguiendo los mandamientos de nuestro Padre Yahweh, recuerda que el no obedecer los mandamientos no eres parte del pueblo de nuestro Padre Yahweh, ese pueblo que está muy pronto a ser llevado a las bodas del Cordero y estar por toda la eternidad con Él. Es de pensar dónde estás. Bueno, vamos a dejarle hasta aquí y voy a cerrar aquí la grabación, y voy a poner aquí la cámara para despedirnos. Bueno, espero que hayamos aprendido mucho, ¿verdad? Mucho en esta mañana de Shabbat y de Rosh Hodesh, que es el tiempo, vuelvo a repetir, de doble bendición, y que son días maravillosos en que nosotros nos dedicamos al estudio de la Torah y que tenemos todo el tiempo para cultivarnos junto con nuestra familia y vivir y agradecer a nuestro Padre Celestial por todo este mes, para pedir que durante todo este mes llegue toda esa bendición, toda la parnasá, la provisión, etcétera, etcétera, y seguir adelante con esta festividad, que es una maravilla de nuestro Abacadosh, y es una bendición y un privilegio que Él nos permita participar de ello. Vamos a terminar con una oración y vamos a orar. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato, Torah emet behayei. Olam nata betajeino, Baruch atah Yahweh noten haTorah. Bendito eres tú, Padre Yahweh, nuestro Rey eterno, nuestro Elohé, Rey del universo, que nos has entregado tu Torah, una Torah de verdad que has implantado en nuestro interior. Bendito eres tú, oh Padre Yahweh, donador de la Torah. Gracias, Padre Yahweh, por esta bendición, y de aquí, Padre Yahweh, también elevamos esa bendición para todo tu pueblo. Yevarejeja Yahweh beishmereja, Yaer Yahweh panabeleja bijuneja, Isa Yahweh panabeleja, beyashen leja shalom. Que tu, Padre Yahweh, nos bendigas y nos guardes, que tú hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros, tengas gracia, misericordia de nosotros, y nos des la lejaim, Padre, tu shalom. En el nombre de nuestro Mashiach Yahshua HaMashiach, te damos toda rabá, toda gratitud. Amén y amén. Muchas gracias, y nuevamente te invito para que te suscribas al canal, me ayudes a compartirlo en este ministerio que es una bendición, y gracias de todo corazón a todos ustedes, y hasta la próxima semana, hasta la próximo Shabbat, si es la voluntad de nuestro Abacadosh. Que tengas un Simha Rosh Hodesh Be Simha Shabbatov. Que tengas un buen, feliz Rosh Hodesh y que tengas un feliz Shabbat. Hasta pronto.